Karina la mujer por infiel perció una vida de amor, lujos y bienestar por placer y aventura. Karina siempre había sido una mujer calculadora, envuelta en un aura de elegancia que escondía una ambición sin límites. Su relación con Pittelson, un empresario maduro y respetado, comenzó como un juego de seducción, pero pronto se transformó en un proyecto bien estructurado: conquistar, ganar su confianza y quedarse con todo lo que él había construido durante años de esfuerzo. Pittelson, ciego de amor, veía en Karina una luz que creía haber perdido. Ella lo envolvía con palabras dulces, miradas profundas y promesas de amor eterno. En sus noches juntos, hablaban de sueños, de viajes, de un futuro donde nada ni nadie podría separarlos. Pero mientras él soñaba con una vida compartida, Karina tramaba su próximo movimiento. Durante meses, fue moviendo piezas con precisión: documentos, cuentas bancarias, transferencias y firmas disfrazadas de gestos de amor. Pittelson nunca sospechó nada, confiaba tanto en ella que le dio acceso total a sus bienes. Su único error fue amar demasiado a quien no tenía corazón. Una tarde, cuando el sol se escondía detrás de las montañas, Pittelson llegó a casa con flores en la mano, ilusionado por una cena especial que Karina había prometido preparar. Pero al entrar, el silencio le golpeó el alma. Las luces apagadas, los muebles vacíos y un olor a perfume lejano fueron las primeras señales de que algo no estaba bien. En la mesa solo encontró una carta. Pittelson, gracias por todo. No busques explicaciones ni me busques a mí. Ya no soy parte de tu vida. Lo que tenía que hacer, ya lo hice. No me odies, porque en el fondo, tú sabías que este amor no era eterno. Adiós. Sus manos temblaron. El corazón se le rompió en 1000 pedazos mientras comprendía que su fortuna, sus propiedades y su dignidad habían sido arrancadas con una sonrisa. Llamó a sus abogados, revisó cuentas, y la verdad lo golpeó con violencia: todo estaba a nombre de Karina. Ella se lo había llevado todo. Pero Karina no se marchó sola. En un lujoso hotel de la costa, la esperaba su amante, Esteban, un joven atractivo y audaz, que había sido su cómplice desde el principio. Ella lo miró con satisfacción mientras le entregaba una carpeta con documentos y una tarjeta negra. Ahora sí, somos libres, amor, dijo ella, besándolo con intensidad. Libres y ricos, respondió Esteban, con una sonrisa que escondía algo más. Karina no lo notó, pero en sus ojos había frialdad. Esteban no la amaba. Solo la había acompañado porque sabía que ella tenía un plan. Y ahora que todo el dinero estaba en sus manos, él también empezaba a calcular su próxima jugada. Mientras brindaban con champán, ella creía haber ganado la partida. Reía, convencida de que había dejado atrás un pasado que solo le recordaba debilidad. Pero en el fondo, algo en su pecho comenzaba a pesar. La mirada de Pittelson, su dulzura, su confianza, su amor genuino, todo eso le venía a la mente como un eco que no podía silenciar. Esa noche, al quedarse sola en la habitación, observó su reflejo en el espejo. Ya no era la mujer apasionada que Pittelson conoció, sino una sombra envuelta en lujo, pero vacía por dentro. Intentó convencerse de que había hecho lo correcto, que todo era parte del juego. Sin embargo, las lágrimas comenzaron a deslizarse lentamente por su rostro. Mientras tanto, en la otra ciudad, Pittelson, destrozado pero no derrotado, juró vengarse. No por el dinero, sino por la traición. Sabía que el dolor podía convertirse en fuerza, y que quien lo había destruido pronto conocería el precio de su propia ambición. Karina, ajena a lo que se estaba gestando, dormía plácidamente al lado de un hombre que ya planeaba su propia traición. El destino apenas empezaba a escribir la siguiente página de esta historia, donde la codicia, la mentira y el deseo pronto se volverían contra quienes creyeron dominar el juego. El amanecer llegó con un silencio pesado. Karina despertó en la suite del hotel, rodeada de sábanas revueltas y un vacío inquietante. A su lado, la cama estaba fría. Esteban se había ido. Al principio no le dio importancia, pensó que habría bajado a desayunar o a hacer alguna diligencia. Pero al buscar su teléfono y la caja fuerte donde guardaba los documentos y tarjetas, el corazón se le paralizó. Todo había desaparecido. Corrió al baño, al closet, al pasillo. Nada. Esteban se había llevado cada rastro de su fortuna. La dejó sin dinero, sin joyas y sin su dignidad.
En la mesa, solo había una nota escrita a mano. Gracias por la lección, Karina. Aprendí de la mejor. No te preocupes, haré buen uso de todo lo que robaste. Que te vaya bien, si puedes sobrevivir sin nadie que te crea. El papel cayó de sus manos. Se quedó inmóvil, sintiendo como el mundo se le venía abajo. Había pasado de ser la mujer más admirada en las fiestas y reuniones de la alta sociedad a estar sola, despojada de todo, con el alma hecha trizas. Intentó contactar a sus antiguos amigos, pero nadie respondía. Todos sabían lo que había hecho a Pittelson, y ninguno quería tener relación con ella. Su nombre estaba manchado, su reputación destruida. En los círculos empresariales la llamaban la viuda del dinero, la mujer que engañó al empresario más honesto y terminó traicionada por su propio amante. Días después, fue expulsada del hotel. No tenía con qué pagar la habitación. Bajó las escaleras con la cabeza baja, llevando una pequeña maleta con lo poco que le habían dejado. Caminó por las calles sin rumbo, sin maquillaje, con la mirada vacía. La mujer que un día había controlado fortunas ahora rogaba por un techo donde dormir. Mientras tanto, Esteban disfrutaba en otro país de su nueva vida. El dinero de Karina le bastaba para reinventarse. Sin embargo, el destino no perdona a quien se alimenta de la traición. Poco a poco, su arrogancia lo llevó a cometer errores. Los bancos comenzaron a investigar los movimientos irregulares y su nombre empezó a aparecer en reportes de fraude internacional. Pero Karina no sabía nada de eso. Ella solo tenía el peso de su culpa. En las noches se quedaba mirando al cielo, recordando a Pittelson, su mirada noble, su voz suave, su amor sincero. Se dio cuenta, tarde, de que había destruido al único hombre que la había amado de verdad. Su ambición la había cegado, y ahora el universo se encargaba de devolverle cada una de sus mentiras. Una tarde lluviosa, después de días sin comer, caminó hasta la antigua mansión que había compartido con Pittelson. Desde la acera, miró las luces encendidas y el nuevo guardia que custodiaba la entrada. El portón que antes se abría con una sonrisa ahora era una barrera impenetrable. Intentó acercarse, pero el guardia la detuvo. «Señora, aquí no puede estar», le dijo con firmeza. «Por favor, solo quiero verlo, solo una vez», rogó ella, con la voz quebrada. «Él no recibe visitas», respondió el hombre, sin reconocerla. Karina se apartó lentamente, bajo la lluvia. Cada paso era un recordatorio de lo que había perdido, el amor, la confianza, la riqueza, y sobre todo, su propio valor. Esa noche, se refugió en un pequeño albergue, donde una mujer anciana le ofreció pan y café caliente. Al mirarla a los ojos, la anciana dijo con sabiduría: «El dinero no se lleva en las manos, hija, se lleva en el alma. Quien roba amor y bondad, termina vacía, aunque se vista de oro». Karina bajó la cabeza y rompió a llorar. Por primera vez en años, no lloraba por perder cosas materiales, sino por lo que había dejado morir dentro de sí. En su corazón comenzó a nacer un deseo de redención, una esperanza diminuta de volver a ser alguien mejor, aunque ya nada pudiera borrar lo hecho. Pero el destino, una vez más, no había dicho su última palabra. Pittelson, desde la distancia, había sabido de su caída. Y aunque el dolor aún lo acompañaba, algo en su interior le pedía verla una última vez. No por amor, sino por justicia, o tal vez, por perdón. El encuentro que ambos habían evitado estaba por suceder, y de él dependería si el alma de Karina encontraba redención o terminaba hundida en la oscuridad para siempre. Habían pasado 2 años desde aquella noche en que Karina lo había dejado sin nada. 2 años en los que Pittelson había aprendido a reconstruirse desde las cenizas. Recuperó su empresa con esfuerzo, enfrentó investigaciones, demandas, y el dolor de haber sido engañado por la mujer que más amó. Pero a diferencia de Karina, él no se hundió en el resentimiento. Cada día que pasaba se prometía a sí mismo que el pasado no lo definiría, que su caída sería el impulso para levantarse más fuerte. Con el tiempo, logró recomponer sus negocios. Su nombre volvió a brillar en el mundo empresarial, esta vez no por su fortuna, sino por su resiliencia. Las personas lo respetaban, no por lo que tenía, sino por lo que representaba, un hombre que había perdido todo y había vuelto a levantarse sin rencor. Aquel día, Pittelson salió temprano de una reunión en el centro de la ciudad. Caminaba sin prisa,
con un abrigo largo y un maletín en la mano. No esperaba que la vida le guardara un encuentro inesperado. En una esquina, junto a una cafetería vieja, vio a una mujer sentada en el suelo, desaliñada, con la mirada perdida. Su rostro le resultó familiar, aunque el tiempo y la tristeza la habían cambiado. Se acercó lentamente, y cuando ella levantó la vista, sus ojos se cruzaron. Era Karina. Por un instante, el mundo pareció detenerse. Ninguno dijo nada. Ella intentó sonreír, pero su voz tembló. Pitelson, susurró, como si pronunciar su nombre la devolviera a la vida. Él la observó en silencio. La mujer que un día lo había engañado, que había destrozado su corazón, ya no era aquella figura elegante y fría. Frente a él solo quedaba una sombra, una mujer quebrada por sus propias decisiones. No pensé que volvería a verte, dijo finalmente él, con una voz serena pero firme. Karina bajó la mirada, avergonzada. No hay día que no piense en lo que hice. Perdí todo, Pitelson, todo. Me merezco cada cosa que me pasó, confesó, mientras una lágrima se deslizaba por su rostro. Él la miró con una mezcla de compasión y pena. Recordó cada noche en la que la había amado, cada palabra que ella le dijo, cada mentira que creyó. Pero también recordó lo que aprendió, que el perdón no era una muestra de debilidad, sino una manera de liberarse. El destino tiene formas crueles de enseñarnos, respondió con calma. Yo también perdí todo, Karina, pero no me quedé ahí. Me levanté, cambié, aprendí. Tú, decidiste otro camino. Ella dio un paso hacia él, con una chispa de esperanza en los ojos. ¿Podríamos empezar de nuevo? Yo ya no soy la misma, dijo con voz temblorosa. Si pudiera demostrarte que he cambiado. Pitelson suspiró, mirándola con esa mezcla de ternura y tristeza que solo tienen los que amaron de verdad. No, Karina, respondió suavemente. No podría imaginar una vida con una ladrona. No hablo del dinero, sino del alma. Me robaste la confianza, la paz, la fe en el amor. Eso no se devuelve con palabras. Ella bajó la cabeza, sintiendo que el aire se le escapaba. ¿Entonces, me odias?, preguntó con voz rota. Pitelson negó con serenidad. No. Ya no te odio. El odio me mantuvo preso mucho tiempo. Hoy, te perdono. No por ti, sino por mí. Porque merezco vivir en paz. El silencio se hizo entre ambos. Karina no pudo contener las lágrimas. Quiso abrazarlo, pero él dio un paso atrás, no con frialdad, sino con compasión. Perdón no significa regreso, agregó. Significa que aprendí a soltar. Ella sintió, comprendiendo que ese era el final que nunca quiso aceptar. Lo observó alejarse lentamente entre la multitud, con paso firme y el alma libre. Cuando él desapareció entre la gente, Karina se quedó de pie en la acera, mirando al cielo. Por primera vez en mucho tiempo, sintió una calma extraña. El perdón que él le había dado no le devolvía nada material, pero sí algo que creía perdido, la posibilidad de empezar de nuevo, aunque fuera sola. Mientras tanto, Pitelson siguió su camino sin mirar atrás. No sentía orgullo ni tristeza, solo alivio. Sabía que había cerrado el círculo. Había amado, sufrido, perdido y perdonado. Y en ese acto final de humanidad, comprendió que el verdadero triunfo no era recuperar la fortuna, sino recuperar el alma.